Ya. Administración entonces remota de switch y router por SSH. La idea es que lo hagamos en uno y después replican y practican en el otro. Los comandos van a ser los mismos, exactamente los mismos. Y los dispositivos que vamos a utilizar va a ser router 1941, switch 2960 y un dispositivo PC o notebook que va a ser con el que vamos a hacer la conexión remota o va a cumplir el rol de cliente en este caso. Ya, cliente. Entonces, tenemos nuestro R1, SW1 que representa switch, ¿cierto? La inicial representa el nombre del equipo o la arquitectura que es. R es router, SW switch, FW firewall, AP, access point, ¿cierto? Y así. Esto lo vamos a llamar admin. ¿Ya? Admin. Las direcciones IP que vamos a utilizar para el router, vamos a configurar una tarjeta que representa el G00, Gigabit Ethernet, ¿cierto? Gigabit Ethernet 00 con el IP 192.168.1.1/24. El slash 24 es la máscara de su red, ¿cierto? Sería una 255, 255, 255, 0, 24, slash 24. Ya. Después, si quieren configurar el switch, también vamos a asignar una que sería de VLAN 1, la 192.168.1.2/24. Primero lo vamos a hacer en el router, después ustedes lo hacen en el switch. Y para el PC de administración, la 1.10/24. 24. A ver, pregunta si se recuerdan, ¿hasta qué nivel llegaría la red LAN o el límite de la red LAN para el PC admin? ¿Hasta dónde sería la red LAN para él? ¿Llegaría? Hasta acá, ¿cierto? Ya. Adelante. Y de aquí hacia afuera, WAN, ¿cierto? Una red LAN, una red WAN. ¿Ya? En el capítulo también mencioné algo. Esto es para ir recordando unas notas, algunos comentarios que aparecen por ahí. El límite, vamos a hacerlo más pequeño. El límite, ahí, entre el PC y el switch, para nosotros es una red LAN, ¿cierto? Una red LAN. Eso también tiene un nombre y se le denomina como dominio de colisión. ¿Ya? Un dominio de colisión, ¿cierto? Siempre asociamos a qué tipo, a una red LAN. ¿Qué es un dominio de colisión? También para mencionarlo porque aparece en el capítulo, es las direcciones MAC hasta donde se aprenden en una red LAN. Por lo tanto, las MAC, ¿quién la aprende? El switch. ¿Ya? Y las conoce hasta este nivel. Entonces, un dominio de colisión es las MAC que están solamente en este sector. Ya, para que lo recordemos. Dominio de colisión sería red LAN. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Y también habla de otro término. Por ahí aparece en el capítulo. Dice que hay un dominio de difusión o broadcast. Y el dominio de broadcast siempre asociémoslo a la red WAN. Perfecto. Entonces, el dominio, ¿cierto?, de colisión sería esto. Y un dominio de broadcast sería lo que ocurre entre dos routers. ¿Ya? Si tuviésemos un segundo router al exterior acá, ahí formarían entre ellos un dominio de broadcast, ¿cierto? Ya hasta el switch tenemos dominio de colisión. Diferencia que un dominio de colisión conoce las direcciones MAC y un dominio de broadcast trabaja con las direcciones IP. Ya. Más específico todavía, esto es capa 2 y esto capa 3. ¿Ya? Entonces mencionamos capa 2, capa 3. Más específico todavía, ¿quién trabaja ahí? Y acá el router. ¿Ven? Ahí tenemos ya un esquema que nos permite identificar, o cuando nos mencionan algún tipo de nomenclatura, a qué se hace referencia. Un dominio de colisión, entonces, trabaja a nivel de capa 2 y es una red LAN, específicamente un switch que conoce las direcciones MAC locales. Aquí tenemos dominio de colisión hasta ahí. Ahí se frena la red LAN, ¿cierto? Cada switch maneja un dominio de colisión. Y un dominio de broadcast hacia afuera, al exterior, donde un router se va conectando con otro router.
ese tramo que se genera entre dos routers conectados se llama dominio de broadcast. Y eso es de capa 3, ¿cierto? Y trabaja con direcciones IP. Entonces aquí también anotaríamos que serían las MAC y acá la IP. ¿Sí? ¿Y cómo se llama el grupo de direcciones MAC? Tenía un nombre también, se llamaban tramas. Y a nivel de IP, paquete. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un resumen completo, ¿cierto?, de lo que son los significados y qué trabajan cada nivel. ¿Ya? Dominio de colisión son de red LAN, capa 2, switch, MAC, y el conjunto de MAC forman tramas. Dominio de broadcast, ¿cierto?, en una red WAN es de capa 3, lo utiliza el router con dirección IP, y cuando se agrupan la IP forman paquete. ¿Ya? Las tramas se guardan en forma temporal o se guardan en forma, ¿cierto?, definitiva en un equipo. ¿Te recuerdan de eso? ¿Cómo almacena el switch las tramas? En memoria temporal, las guarda en la RAM, ¿cierto? ¿Y el router cómo almacena los paquetes agrupados? En tablas de enrutamiento que se guardan en la N de RAM. Por lo tanto, estas son temporales y estas, ¿cierto?, son no volátiles o no temporales, se guardan definitivamente. Entonces ahí tenemos otra diferencia para ir comparando. ¿Sí? Un pequeño, ¿cierto?, ahí, ayuda de memoria, un torpedo, para agrupar todos los otros capítulos en 2 líneas. ¿Ya? Todo el contenido. Ya. Ahora sí vamos a configurar. Este router lo puse solamente para explicar ahí lo que era el dominio de, ¿cierto?, de broadcast entre dos equipos. ¿Ya? Configuremos el cliente primero, IP, máscara y de subred y gateway. Comencemos siempre por los equipos de capa más baja, ¿cierto?, de nivel más bajo. Entonces, si tengo un router y un switch, comienzo por el switch, ¿sí? Siempre de las capas inferiores a las capas superiores. ¿Qué ventaja tiene configurar de las capas inferiores a las superiores? Detectar los problemas en forma más adecuada, ¿cierto?, y escalando. Si son los cables, son los switches, son los routers y así sucesivamente. Generalmente las capas inferiores son problemas físicos y las capas superiores son de tipo lógico, de configuración. Máscara subred, puerta de enlace. ¿Ya? Una puerta de enlace, un gateway o pasarela, como lo mencionan. Nosotros, ¿cómo podríamos hacer un resumen de lo que es un gateway? ¿Cómo podríamos explicar fácilmente qué es un gateway? En palabras sencillas, ¿cierto? Porque hablamos del gateway, de la pasarela o de puerta de enlace. ¿Un gateway qué vendría haciendo? Si tenemos que explicarlo en forma sencilla. Claro, es la dirección del router más cercano. O la dirección que nos permite salir al exterior, ¿cierto? Del dispositivo que nos permite salir al mundo de la red WAN. Así de sencillo. Ese es un gateway. ¿Ya? Nunca un gateway va a ser de una dirección distinta a una red nuestra, ¿cierto? Ejemplo. ¿Esto estaría bien o estaría mal? Esto, ahí hay un error. Nunca un gateway va a ser de una red distinta a la mía. ¿Ya? Siempre mantiene los octetos muy similares a los que tiene mi dirección, ¿cierto? Los valores de la IP. ¿Ya? Eso también para que vean de repente cuando les muestren algún ejercicio con errores, ¿cierto? Cuando vienen los de problemática en Cisco, miren por ejemplo los datos, ¿por qué no conecto? Y se dan vueltas en el problema, y a veces son errores de ese tipo. Nunca un gateway va a ser distinto de una red distinta a la que estoy yo trabajando, ¿ya? Siempre está en mi misma red. ¿Listo? No así los DNS, ¿cierto? Los DNS pueden estar en redes distintas. Puede ser un servidor remoto, ¿cierto? Esto yo lo podría tener perfectamente así. ¿Sí? Pero esto no funcionaría. ¿Qué problema habría ahí? No tendría cómo, nunca podría llegar a ese servidor DNS, ¿cierto? Porque no tengo una pasarela, ¿cierto? Ahí hay un error. ¿Qué podría, en pocas palabras, definir con ello? Que este equipo está trabajando en una red LAN o WAN. En una LAN. O sea, basta que yo a un equipo le ponga una puerta de enlace, inmediatamente sé que él es de red, va a trabajar en una red WAN, ¿cierto? Y también otro detalle.
¿Ya? Una pregunta podría salir ahí. Estamos en una red LAN, ¿cuál es la dirección de la puerta de enlace? Ninguna, ¿cierto? Porque estoy en una red LAN. Lógica, un poquito de lógica ahí. Ya, tenemos listo acá. Vamos al router, el switch lo vamos a dejar para que ustedes lo hagan. El router vamos a asignar la IP a esa tarjeta, pero antes vamos a notar qué valores son los que necesitamos configurar. Vamos a crear un usuario, ¿cierto? Usuario que se llame Cisco, que tenga un privilegio. ¿Se recuerdan lo que era el privilegio? El número. Que lo transformábamos en un usuario de tipo administrador. 1 es el privilegio más bajo y 15 el más alto. Y lo vamos a trabajar con la clave CCNA, muy similar al que hicimos en la clase anterior. ¿Ya? Además de ello, como vamos a habilitar, ¿cierto?, SSH, también tenemos que decirle, a diferencia de Telnet, este equipo tiene que trabajar en un grupo o un dominio. Esa es una diferencia. Tenemos que indicarle si está en un grupo de trabajo o en un dominio corporativo. Ese es un valor que cambia en SSH. En Telnet no le indicamos dónde estaba el equipo instalado. Entonces también tenemos que crear un dominio, ¿cierto?, que se va a llamar AIS.cl. Todo esto lo estamos haciendo en el router, ¿ya? O en el suite cuando lo configuren. Crear dominio AIS.cl. Algo más que le podemos agregar, por ejemplo, a SSH, que le podemos indicar parámetros. Por ejemplo, 3 intentos de acceso. Es decir, si alguien se equivoca y quiere ingresar la contraseña en forma maliciosa, al tercer intento que pasa en el equipo, se va a bloquear. Es una diferencia, ¿ya? Esos parámetros no los tiene Telnet, ¿ya? Por ejemplo, le vamos a dar 20 segundos de espera. ¿Qué significa? Que si estamos conectando la sesión de SSH y en 20 segundos no ha ingresado la clave, el equipo se bloquea también. Me espera, ¿ya? 3 intentos de acceso, 20 segundos de espera, ¿ya? Parámetros que vamos a asignar en el router. ¿Ya? Además de ello, vamos a hacer un mensaje de bienvenida. ¿Cuál era? ¿Cuál era el mensaje? ¿El banner? Banner mod. Banner mod, ¿cierto? ¿Ya? Además vamos a asegurarnos doblemente y vamos a encriptar las contraseñas locales. Contraseñas locales. Eso se hacía con el comando Service Password Encryption. ¿Ya? Entonces tenemos hartas cosas que vamos a hacer en el router para acceder remotamente. ¿Ya? Anotamos cable derecho al último puerto, el 24, o puede ser a cualquier puerto del switch, antes que lleguemos a la configuración del router. Ya, anotemos primero los parámetros. Ya. Lo primero, ¿cierto? En el equipo, en el router, ¿ya? Recuerden que no tenemos que agregar ningún tipo de interfaz porque la que vamos a ocupar es gigabit y ya viene por defecto, tiene 2 dígitos. ¿Qué significa los 2 dígitos? A diferencia de los 3 dígitos. El 2 venía y el 3 exactamente. 2 dígitos porque está bien en el chasis, pues están ahí, gigabit 00, gigabit 01, ahí están para los que preguntaban por la tarjeta. Ahí está la gigabit 00 y la gigabit 01, ¿cierto? 0001. En cambio, si nosotros agregáramos un módulo en este slot que viene vacío, por ejemplo un serial o uno de fibra, tendría 3 dígitos. Ahí nos daríamos cuenta que fue agregado después de la compra, ¿cierto? Fue un módulo, ¿cierto?, adicional que se agregó al equipo. Ya. Entonces configuremos el router. Recuerden el asistente que siempre pregunta en un principio si quiero autoconfigurar. Entramos con el comando enable. Vamos por los comandos o la parte más sencilla primero del equipo, el nombre, ¿cierto? Comando, hostname, muy bien, hostname. Si alguien quiere vaya grabando inmediatamente con el atajo de comandos. ¿Cuál era? Do copy rs, ¿cierto? Si quiere ir grabando. Este comando, ojo, no funciona si estoy en el inicio, en el prompt, porque hay que ejecutar el comando completo, ¿cierto? Este comando solamente se usa en los niveles cuando estoy dentro de las configuraciones, ¿cierto? Dice comando ambiguo no reconocido, porque es un atajo, no es el comando oficial, ¿sí? No es el comando oficial que se aplica. El comando es el comando copy running config, estarás config. Ya,
tenemos, ¿cierto?, el nombre, apliquemos la contraseña que nos pide acá. Esta contraseña, la de habilitar usuario local con clave Cisco, ¿cierto? Para habilitar el usuario interno del equipo. Eso se hace con el comando enable password, ¿cierto? Ya, enable password Cisco. Si bien le escribí acá todo con mayúscula, tratemos de hacerlo con minúscula por acá. Ya. Recuerden que diferencia mayúscula con minúscula. ¿Ya? Case sensitive, ¿cierto? Así que hay que tener cuidado con las contraseñas de repente. O todo mayúscula o todo minúscula. Y usted sigue un estándar. Enable password Cisco. Ya. También me dice que debo encriptar las contraseñas locales, ¿cierto? A pesar que este protocolo es seguro, igual encripto, ¿cierto? Es volver a hacer el proceso de asegurarme, ¿cierto? En este caso, ocultar o modificar los valores reales. Service Password Encryption, ¿cierto? Service Password Encryption. Service Password Encryption. Entonces ya tenemos habilitado el usuario local, tenemos encriptadas las contraseñas, vamos a hacer el mensaje de advertencia, ¿cierto? Banner mode, muy bien. Limitadores, símbolo gato, ¿cierto? Un mensaje, ¿cierto? Ahí usted lo personaliza. Y termina con el símbolo gato, el delimitador, ¿sí? Yo les recomiendo que cuando hagan el mensaje dejen un espacio entre el gato y la primera palabra y también dejen un espacio al final para que no le aparezca después el mensaje, ¿cierto? Todo concatenado cuando no lo visualiza. Entonces le dejo un pequeño espacio, ¿ya? Banner mode. Ahí usted ha ingresado a un equipo, ¿cierto?, privado de IEP. El mensaje es personalizable. Usted puede ocupar lo que quiera, hasta 255 caracteres, siempre y cuando no repita 2 veces el gato, ¿cierto? Que es un carácter reservado. Ya voy grabando, eventualmente en caso de problema, lo copio RS, ya. Y ahora, antes de hacer todo lo que es SSH, antes de crear todo esto, nos falta crear un usuario para la conexión remota. Ese usuario podría ser perfectamente usable para Telnet o SSH, es un usuario remoto, nada más que la función que cumple para ello, ¿ya? Entonces, ¿cómo creamos el usuario? Username, perfecto. Username, le doy el nombre del usuario. Podría ser el nombre de ustedes también, ¿cierto? El nombre que uno quiera. También ocupando la regla de no hacer un nombre con espacio, ¿cierto? Por ejemplo, yo no podría hacer un usuario de este tipo. No podría hacer eso, ¿cierto? No sirve ese usuario. ¿Cómo lo podría modificar? Con un guión bajo, ¿cierto? No pueden haber espacio en las palabras, ¿ya? Entonces, voy a hacer el usuario Cisco. Luego viene el privilegio que define qué nivel tiene el usuario dentro del equipo, ¿cierto? Para poder configurar, siendo el 1 el más bajo y el 15 el más alto. Este usuario va a ser administrador, un usuario administrador. Entonces, username, Cisco, privilegio 15 y luego viene la contraseña, ¿cierto? La password. La password, en este caso va a ser CCNA. Entonces tenemos habilitado el usuario local y también tenemos habilitado el usuario de acceso remoto, ¿ya? Hasta ahí todo esto sigue muy igual que cuando configuramos Telnet, ¿cierto? Es la configuración básica. Nos falta darle la dirección IP a la tarjeta de red gigabit 00 del equipo, ¿ya? Primero, si tengo dudas y no sé qué tarjetas tiene el equipo, porque puede suceder, ¿cierto? Hay un comando que lo vimos el otro día para ver cuáles son las tarjetas que tengo. Y aparecen los show, ¿cierto? Los show. Recuerden que el show running config, ¿cierto? Es un comando que se usa harto, pero tiene una desventaja, que es un comando general. Me muestra todo lo que tengo configurado, ¿ya? Me muestra aquí las contraseñas, es para hacer un resumen. Pero, por ejemplo, si queremos ver algo en específico, quiero ver solamente las tarjetas que tengo instaladas en el equipo, ¿cierto? El comando cambia por show IP interface brief. Entonces, solamente muéstreme las tarjetas, nada más, ¿cierto? Más resumido. Y estos comandos uno los empieza a aprender a usar porque cuando está configurando no quiere ver listados completos de parámetros, quiere ver algo específico. Quiero ver el sistema operativo, ¿se acuerdan? Un show version. Quiero ver la NVRAM, un show flash. Quiero ver los comandos que he hecho anteriormente, show history, ¿cierto? Ahora quiero ver las tarjetas, ¿cierto? Show IP interface brief. Entonces, si ejecuto el comando show IP interface brief,
me aparecen las tarjetas y en el estado que están, ¿cierto? Me dice que tiene, ¿cuántas? 2 gigabits, ¿cierto? No tiene IP, por lo tanto no la he configurado con dirección lógica todavía, y también que está administrativamente abajo, que no está encendida todavía, ¿cierto? Nada. Cuando le damos IP, va a aparecer la IP por acá, y cuando la levantamos y la conectamos, el estado down va a cambiar a up, ¿cierto? También me permite resolver errores. Ya, tengo la gigabit 00. Entonces, esa es la que voy a configurar. ¿Por qué es importante que vayan revisando sus tarjetas? Porque se pueden encontrar con un modelo de router que no tiene gigabit y tiene fast Ethernet, ¿cierto? Y se equivocan, tratan de meter a la fuerza el comando interface gigabit y no funciona, y es porque efectivamente el equipo no tiene gigabit, pues. Tiene tecnología de otra velocidad de transmisión, ¿ya? Entonces hay que asegurarse. Nosotros ya por estándar sabemos que el 1941 tiene gigabit, pero se podrían encontrar, por ejemplo, con el equipo que está por acá, el 1841, que ese es la versión anterior y no trae gigabit, trae fast Ethernet. Ya, entonces, detalles con ello, ¿ya? Entonces, como ya estoy seguro que tiene gigabit, voy a configurar esa tarjeta y le voy a dar la IP correspondiente que está en la topología. Entonces, entro a nuevamente modo de configuración global. Entramos a la tarjeta, interface, ¿cierto? Ya sé que viene gigabit, pero si quiero ver el listado de tarjetas posibles que pudiese tener, aplico el símbolo interrogativo, ¿cierto? Después de interface. Y ahí aparecen las distintas posibilidades de tarjetas que pudiesen estar presentes en el equipo. ¿Y qué tecnología están? Ethernet, fast Ethernet, gigabit, por ahí abajo están las seriales u otras, ¿sí? En caso que quiero conocer la tecnología, y aquí hace referencia. Al lado aparece un resumen. Entonces, en este caso para nosotros va a ser interface, gigabit, y luego, ¿cierto? El número del módulo que vamos a configurar, ¿ya? Si no sé el módulo, también presiono el interrogativo con el shift y me dice que podrían ser del 0 al 9, ¿cierto? Los parámetros. Entonces 0, 0. Interface gigabit Ethernet 0, 0. Ya. Entramos a la tarjeta, cambiamos a modo config if, ¿ya? Ahora vamos a darle la IP con la máscara de subred. Ahí está. Comando IP address, muy bien. IP address. Pueden ocupar el tabulador para autocompletar también, ¿cierto? Puedo ocupar IPA, tabulo y me autocompleta, ¿cierto? Para ir agilizando los comandos, siempre y cuando sepan más o menos la estructura de lo que viene, ¿ya? Tampoco no es tan mágica la ayuda que me hace el comando completo. Hay que poner la inicial del comando y me lo termina. 192, 168, 11, espacio, la máscara de red, ¿ya? Y me falta activar la tarjeta. Recuerden que venía en estado down, no to down, es lo inverso a apagar, ¿cierto? No apagar, no to down, no to down. Y ahí me aparece en estado up, ¿cierto? Y grabo, copy RS. Bueno, y si quieren revisan con un show IP interface brief y vean que la tarjeta efectivamente esté arriba, ¿ya? Voy a salir con el comando en. ¿Qué diferencia hace el end del exit? Del exit, cierto. Vuelvo a repetir, miren el show IP interface brief. Recuerden que se guarda esos comandos que se guardan en memoria temporal, por lo tanto con las flechas arriba y abajo yo puedo revisar los comandos ejecutados anteriormente mientras esté encendido el equipo. Después se borra eso. Si hago un show IP interface brief nuevamente, ¿cierto? Ahí me indica que ya le dimos IP, que está arriba la tarjeta, pero físicamente todavía no está conectada, ¿cierto? Falta que se conecte algo, ¿ya? A un switch. De hecho la podría conectar, dejarla conectada. Gigabit 00 al puerto 01, ¿ya? Puerto 01. En este momento el PC podría hacer un ping al router, ¿cierto? Pero todavía no puede hacer remotamente, no hemos configurado el protocolo, ¿ya? Entonces ya podría probar en primera instancia que llego, nada más que eso. Hago un ping al router. Hasta ahí, ¿cierto? Es muy similar a lo que hemos hecho en laboratorios anteriores, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Y ahora van a comenzar los comandos que van a cambiar la configuración del protocolo de acceso. Ahora viene lo diferente, para que entremos al router. Entonces, primero
Ya, si hacemos un resumen, tenemos creada la dirección IP, ¿cierto? Tenemos la IP por acá. Ya tenemos, ¿cierto? El usuario creado. Ya tenemos el usuario local, ¿cierto? Ya tenemos encriptado, tenemos mensajes de advertencia, etcétera. Entonces ahora, lo que nos pide o lo que nos exige el protocolo es que hay que crear un dominio, que generalmente es el nombre de las organizaciones que estamos trabajando, ¿cierto? ¿Ya? Una organización o grupo, para que sepan. Porque es un requisito para poder trabajar con SSH. Y ahí vamos a explicar la lógica del por qué se hace, ¿ya? Vamos a crearlo primero y después vamos a asociarlo por qué tiene que estar. Entonces, en modo de configuración, debo crear un dominio o agregar este equipo a un grupo de trabajo dominio con el comando ipdomain_name. ipdomain_name, ¿ya? Y ahí agrego el dominio. Le digo aie.cl. ipdomain_name aie.cl. Si no estoy en una organización. Jóvenes, ¿por qué? ¿Cierto? Viene la respuesta ahora. ¿Por qué hay que crear un dominio? ¿Ya? Porque el protocolo SSH, para ir detallándoselo acá, necesita sumar dos parámetros para poder crear una contraseña cifrada que va a transmitirse por la red. Entonces es lo siguiente. Nosotros sabemos que la contraseña, ¿cierto?, del usuario va a ser CCNA. Ya, la anotamos por acá. Entonces CCNA va a ser el password. Pero también creamos un nombre de dominio que era aie.cl, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el protocolo SSH hace lo siguiente. Él concatena el nombre del dominio más la contraseña, ¿cierto? Más la contraseña que tenemos creado. Y hacemos lo siguiente. Contemos cuántos caracteres tenemos en total. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, yo creé una contraseña de 11. De 11, ¿cierto? 11 caracteres. ¿Sí? Bien hasta ahí. SSH utiliza algoritmos de alto nivel. ¿Ya? Entonces, los algoritmos que usa SSH pueden ser de 512 bits, pueden ser de 1024 bits o pueden ser de 2048 bits. ¿Qué significa? Que él va a elevar, ¿cierto? Por ejemplo, si lo hago de 512, ¿cierto? 512 elevado a 11, y ese número va a ser la cantidad de combinaciones que va a modificar la contraseña. 1024 elevado a 11 o 2048 elevado a 11. Supongamos que nosotros vamos a dejar SSH con un nivel de 1024 bits. ¿Qué es lo que haría? 1024 lo eleva a la cantidad de caracteres que tiene el nombre, dominio y la contraseña, y ese valor que entrega es la cantidad de combinaciones posibles. ¿Cuántas son? Sáquenla con la calculadora. ¿Cuánto es 1024 elevado a 11? Harto poco. Harto. Son varios millones de combinaciones. Entonces, ya tenemos una ventaja. Eso es lo que hace. El tráfico que va a pasar entonces de datos entre el admin cuando se conecte al router va a estar en un nivel de seguridad de 1024 elevado a 11 veces cifrado. ¿Ya? Y la otra cosa que hace el protocolo, ¿cierto?, el SSH, es que esta combinación es rotativa, por lo tanto cada 30 minutos va haciendo un cambio, cada 30 minutos la cambia. Para que se haga la idea, un computador, el más potente del mercado que podemos tener hoy día, ¿procesador de qué tipo? i9, un equipo de 16 GB de RAM, un equipo común que podemos encontrar, ¿cierto? Por aquel lado, ¿ya? Se demoraría aproximadamente 3 años en encontrar los valores cifrados. 3 años en encontrar cuál es la contraseña y los datos cifrados que van pasando por la red a un nivel de seguridad de este tipo. Y SSH cada cuánto rato lo cambia? Cada 30 minutos. Entonces usted encontró la contraseña y esa contraseña está obsoleta. ¿Ya? El nivel de seguridad. Esa es la seguridad que hace SSH. Es muy similar a lo que hacen los PIN, han visto los PIN pass de los servicios de cuenta bancaria, que genera una tercera clave, un tercer parámetro. No solamente tengo el root, la clave, sino que un número aleatorio, y ese lo eleva la cantidad de dígitos a algo similar. ¿Ya? Por lo tanto, entre más largo es el nombre de dominio y más largo es la clave, más complejo se hace el nivel de seguridad de la contraseña. ¿Sí? Entonces ya tenemos diferencias con Telnet y esto no lo hace. Continuemos en la configuración. Entonces tenemos el dominio aie.cl,
ahí es .cl. Y ahora vamos a empezar a habilitar el protocolo. ¿Ya? Ahora habilitamos recién el protocolo. Primero, para habilitarlo, ¿cierto? Lo hacemos con el comando IP SSH. IP SSH. Y le declaramos qué versión queremos trabajar. Entonces, ¿cierto? IP SSH versión 2. ¿Sí? Fíjense el mensaje que da cuando lo habilitamos. IP SSH versión 2. Me dice un mensaje. Me dice que para poder crear SSH, para poder habilitarlo, debo indicarle cuál va a ser el nivel, ¿cierto? En bits, que podrían ser 1024, 512 o 2048, descifrado. Elija, me dice, elija. Por eso me dice, no puede habilitar si me falta elegir eso. ¿Cómo lo elijo? ¿Cómo hago? Porque ahí está el algoritmo se llama RCA. Es el algoritmo que se encarga de hacer todo ese cifrado seguro, de concatenar, ¿cierto? El nombre y el dominio. Me dice, entonces primero elija a cuánto nivel de seguridad lo quiere. ¿Ya? ¿Cómo lo elijo? Con el comando cryptokey generate RCA. ¿Ya? Cryptokey generate RCA. Entonces lo que voy a definir es cuál es el nivel de bits que voy a utilizar para SSH. ¿Cierto? Cryptokey generate RCA. RCA es el algoritmo, recuerden, el algoritmo que hace el cifrado. Este algoritmo ocupa harta RAM y procesador en un router, por lo tanto un router de hace 20 años no trabajaría con SSH, ¿cierto? Un router más moderno sí puede trabajar. Si bien lo podría hacer correr en un router básico, pero todo el proceso se va a estar ocupando en qué cosa? En el algoritmo de cifrado. Va a estar ahí la CPU casi a tope trabajando en ello. Y eso implica que le baja rendimiento por otras funciones, ¿cierto? Para enrutar, ¿cierto? Para trabajar en la red. CryptoKey Generate RCA, Enter. Y ahora me pregunta qué nivel le voy a dar. Pues recuerden que puede ser 512, 1024 o 2048. ¿Ya? Entre más alto el nivel de seguridad, más seguro hago mi cifrado. Pero a la vez que hago en el equipo, más procesamiento, ¿cierto? Ocupa más RAM y procesador. 1024 para nosotros sería, como les mencionaba, Pero ahí viene con 512 por defecto. Ocupa lo mínimo 512, ¿cierto? Como lo recomendado para el router, ¿ya? Pero podemos ocupar de 512, 1024, 2048. Le vamos a dar 1024, ¿ya? El intermediario. 2048 se pone más lento el equipo, ¿ya? 1024. Enter. Y ahora dice, se genera, ¿cierto? O se concatena ahora los parámetros para poder hacer el cifrado. Ahí une el nombre más el dominio, ¿cierto? Y lo va a elevar a ¿cuántas veces? 1024 elevado a la cantidad de caracteres. A 11, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora, si habilito, ¿se acuerdan? IP SSH versión 2, ahora pasa. Lo vuelvo a ejecutar. IP SSH versión 2 y pasó, ¿cierto? Ahora pasó el protocolo. ¿Se acuerdan que preguntaba antes? ¿Debe primero asignar el nivel de cifrado? Decía, ahora no, pasó. Luego, según el ejercicio que estamos haciendo, tenemos que definir los parámetros a utilizar, los intentos y los segundos de espera, ¿sí? Ya. IP SSH versión 2, IP SSH Authentication Retrieve. ¿Qué hace Authentication Retrieve? Le definimos la cantidad de intentos de acceso al equipo en modo remoto, ¿cierto? Si el usuario está tratando de entrar a modo de fuerza bruta y está probando claves y probando usuarios y se pasa de la cantidad de intentos, el equipo se bloquea, ¿ya? Y la forma de entrar al equipo de ahí es solamente local. No es que el equipo se apague, sigue trabajando, pero el acceso remoto se bloquea durante ese proceso. Y solamente el administrador puede entrar a configurar. ¿Sí? Entonces, IP SSH Authentication Retrieve. Le di 3 intentos de acceso, ¿ya? Los parámetros, ¿cierto? Los puedo manejar también. Los parámetros podrían ser hasta 5, ¿ya? 3 intentos. IP SSH Authentication Retrieve. También le defino IP SSH Timeout, el tiempo de espera. ¿Se fijan cuando nosotros ingresábamos remotamente decía ingrese el login y quedaba esperando para poner el password? Telnet me esperaba nomás, ¿cierto? De ahí me da el tiempo suficiente para empezar a probar y buscar la contraseña, ¿cierto? En cambio en SSH yo lo puedo limitar el tiempo que me da entre poner el nombre de usuario y el password. Lo defino, ¿ya? Entonces podría yo jugar con los parámetros. Le podría dar entre 1 segundo a 120 segundos. 1 segundo es muy poco, ¿cierto? No alcanza ni a escribir.
Entonces le vamos a dar en este ejercicio 20 segundos. Y PSSH timeout 20 segundos. Si en 20 segundos usted no pone la contraseña, ¿cierto? Cuando está logueándose, se cierra la sesión y debo conectarme nuevamente. Eso es a modo de seguridad. Porque puede pasar que alguien quiere conectarse, el administrador sale un momento, vuelve y alguien podría, ¿cierto?, empezar a entrar al equipo. Todos estos son parámetros de seguridad. Y le doy 20 segundos. Y PSSH timeout 20. ¿Ya? Yo quiero cambiarlo en no IPSSH. A ver, es que si hago no IPSSH le saco el tiempo. Ahí lo saco. Si yo quiero cambiar el tiempo, lo vuelvo a escribir el comando y le cambio el parámetro. Si uno escribe el comando sobre el mismo, lo sobreescribe. ¿Ya? Si ocupo el no, vuelvo al estado anterior. Esa es la diferencia. ¿Ya? Y grabo, ¿cierto? Do copy RS. Do copy RS. ¿Ya? Ahora ya tenemos por lo menos todo lo que nos pedía el ejercicio. ¿Ya? Vamos a hacer la prueba remota desde el equipo admin o también llamado cliente. Si podemos conectarlo y además de ello SSH permite ver quién se conectó. Esa es otra ventaja. Puedo ver desde qué dirección IP están conectados el equipo, ver los usuarios que entraron. ¿Ya? Si quiere antes de terminar puede hacer un resumen completo. Ahí aplica el show running config para ver todo lo que configuró, no algo en específico, ¿cierto? De ahí veo que está habilitado el Service Password Encryption, el equipo tiene un nombre, habilité el cifrado, el encriptado seguro, tengo un usuario creado, también la contraseña está encriptada ya. Sigo revisando, más abajo está el SSH con los parámetros, la versión, el tiempo, el dominio, tengo la IP, ¿cierto? Pero me falta lo más importante. ¿Se acuerdan lo que hicimos el otro día con Telnet? Algo por ahí. ¿Qué falta todavía? ¿Qué falta todavía? Hasta ahí tenemos configurado el protocolo. El usuario está creado. ¿Qué faltaría? ¿Se acuerdan que hicimos line BTI? Lo falta definir y explicarle al equipo que entren por SSH. A ver si se acuerdan de esto. Line BTI 04. ¿Qué estamos haciendo ahí? Eso falta. ¿Qué indicamos con las líneas virtuales o Line BTI 04? Le vamos a decir al router que se van a poder conectar hasta 5 usuarios en forma remota, ¿cierto? No teníamos habilitado el acceso remoto todavía. Estaba el protocolo configurado, estaba todos los parámetros locales, pero todavía no le decíamos entremos. Por tanto, si nos quisiéramos conectar sin haber hecho eso, va a decir conexión cerrada simplemente. Y tenemos que abrir ¿qué puerto también? El puerto 22. Entonces, Line BTI 04, login local. Por ahí mencionó Javier algo parecido. ¿Qué hacemos con login local? Ahí le indicamos que se conecte con los usuarios que hemos creado. ¿Y qué hacíamos con esto? Transport input SSH. Le estamos diciendo el acceso va a ser por el puerto 22 por SSH. Y también tenemos que indicarle cómo va a responder. Transport output SSH. Ahora realmente estamos habilitando el acceso remoto. En esta parte de la configuración, lo que hicimos anteriormente fue habilitar el protocolo SSH y configurarlo. Y ahora habilitamos el permiso para acceder remotamente. ¿Ya? Esto era similar a Telnet, ¿cierto? Hasta ahí lo hicimos. El otro. Lo que no tenía Telnet eran los parámetros de entrada, tiempo, cifrado. Eso no estaba nada de ello. ¿Ya? Por eso es más sencillo. Ahora sí. Grabo. Por eso es importante que ustedes siempre revisen antes de terminar para saber qué les faltó. ¿Ya? Me faltó algo, algún parámetro. Entonces, Line BTI 04, login local, transport input SSH, transport output SSH y grabamos. Y tendríamos que probar ahora en forma remota. De hecho, podemos revisar en el running config si habilitamos todo esto. Debería estar. Hago un show running config. Reviso todo el historial de lo que hicimos. Ahí aparece el banner mod. Y ahora me aseguro de esto.
Esto representa el acceso remoto, jóvenes. Ahí está. Ahí le dijimos que pasásemos externamente hacia el router. Recién. Sin el acceso remoto, ¿cierto? Nos va a denegar la entrada. Ahora sí. Nosotros ya probamos con un ping, ¿cierto? A nivel de capa 3 hacia el router. Ahora falta ver si nos conectamos. ¿Se recuerdan cómo nos conectamos por Telnet el otro día? ¿Cómo fue? ¿Cierto? Yo el ping lo hice para probar si llegué exitosamente. Pero ¿cómo nos conectamos por Telnet? ¿Se recuerdan? Se habilitó el protocolo Telnet y luego venía la IP. Ya, en SSH se hace de la siguiente forma. Se escribe SSH espacio guión L, no es una I, es una L. SSH espacio guión L ¿ya? Luego viene el usuario y la IP. SSH espacio guión L, el usuario de acceso remoto, y luego la IP del host al que me quiero conectar. ¿Ya? ¿Cierto? Open, está abierta la conexión, el usuario ya fue enviado, ¿cierto? ¿Cuántos segundos tengo? 20. ¿Cuánto intento? 3. ¿Ya? Ingreso la contraseña correcta, aparece el mensaje de bienvenida, ¿cierto? Y ya estoy dentro del equipo. Funcionó. ¿Ven? Como tenemos nivel 15, administradores, ¿cierto? Administradores del equipo remoto. Perfecto. Yo también. ¿Cuál era? Vaya al router, entre y revise, show running config, pero va a estar cifrada. Va a estar cifrada. Tipo. Tenemos 3 años para encontrarlo. Ya, con el SSH. Dos cosas, que las contraseñas que están dentro del equipo están encriptadas y el tráfico que pasa desde el admin al router es cifrado. O sea, si alguien está aquí conectado a la red y quiere interceptar el tráfico, en este caso en una red LAN o una red WAN, ¿cierto? No va a poder. ¿Ya? Eso nos brinda la seguridad completa. ¿Ya? ¿Cierto? Estamos ok. ¿Está complicado o no complicado? No, para nada. Ya, ¿cómo nosotros podemos ver quién se está conectando? ¿Cierto? Si estoy en el router, ¿cierto? Ya estoy en el router directamente. Nosotros por el momento tenemos la sesión abierta desde el PC, ¿cierto? Está conectado. Entonces en el router yo puedo hacer lo siguiente. Por eso quiero dejar las dos ventanas, router y PC remoto. Si hago un show user, ya, me dice, ¿cierto?, que estamos conectados localmente. ¿Ya? Show user. Si hago un show SSH, ¿cierto?, me va a mostrar las configuraciones que tenemos nosotros hechas en este momento. ¿Ya? Del cifrado. Y me dice que estamos iniciados con la sesión que se llama Cisco. Es el nombre de la sesión que está creada. ¿Ya? Si ejecuto el show terminal, me muestra la estadística del tiempo que se llevan conectados hacia el equipo. Show terminal. Ahí me da un detalle más específico. Conexión remota, cuánto tiempo, etcétera. ¿Ya?
el tiempo ahí, cuándo inició sesión, cuánto tiempo lleva activo, si no ha cerrado sesión, etcétera. ¿Cómo nos desconectamos? La pregunta. Porque ahora yo estoy ocupando una sesión, recuerden que tengo de 0 a 4, ya ocupé una sesión. Si yo esta sesión la dejo abierta y se empieza a conectar otro y otro usuario, finalmente si hay 5 usuarios conectados, un sexto le diría no puedo. Aunque sea yo mismo, ¿cierto? Porque si yo dejo conectar la sesión desde mi PC, después me conecto de otro PC y de otro PC, voy dejando sesiones activas, ¿ya? Y eso están ocupando ancho de banda en la red. Entonces lo ideal es que ustedes se desconecten y liberen esa sesión, ¿ya? Basta que hagan el exit, ¿cierto? Desde la sesión de remota de SSH, y ahí libera, dice, o cierra la conexión de un host extranjero, ¿ya? De ahí vamos liberando. Exit. Sí, vamos a terminar esta primera parte del taller. Vayan al break, jóvenes. A la vuelta hacemos un segundo taller, ¿ya? Que nos vamos a ver más equipamiento y luego vamos a ver un router real, ¿ya? Ya, vayan chicos antes que se llene. Vayan, ya.